Bienvenidos, sean todos bienvenidos a esta sesión de curso. El día de hoy pues tendrá lugar ya la sesión completa de este curso, que es cédula de operación anual. Un poco lo que vamos a ver acá pues es en lo general cuáles son las particularidades que se requieren pues para poder presentar lo que es la cédula de operación anual federal. Y bueno, vamos a ver también por ahí un ejercicio en base a la información preliminar que vamos a estar viendo en esta presentación. Avísenme, por favor, si se está viendo correctamente ahí la pantalla que estamos compartiendo, que es una presentación ahí en PowerPoint. Y también si me pueden escuchar correctamente, si no existen lags por ahí en el audio, se los agradecería, por favor, si lo están escuchando correctamente, por favor háganlo saber a través del micrófono o bien usando la herramienta de chat que tenemos aquí en Zoom. Nos dice Fabiola López que se escucha un poco entrecortado. Rocío lo ve bien. Sánchez Riaños, no escucho nada. Ok, ¿pueden por favor verificar ahí su conexión de internet? Probablemente se deba ahí los lags que están viendo en la presentación, probablemente se vea o se deba a la conexión de internet. Si hay alguien más por ahí que tenga el mismo problema, por favor hacerlo saber. Ya estamos todos, al parecer ya ingresaron todos a la sala, entonces ya en breve pues estamos por iniciar. Sánchez Riaños, por favor, ¿ya solucionaste el problema o sigue sin escuchar? También si les es posible, por favor hagan la conexión a través de una red Wi-Fi. Normalmente los datos crean una serie de lags ahí en el video, dependiendo ahí de la calidad de conexión que tengan. Ya escucho, perfecto. Pues vamos a dar inicio ya formalmente a esta sesión de curso. Como les comentaba al inicio, el tema del día de hoy es cédula de operación anual federal. Mi nombre es Osvaldo, yo soy integrante del equipo de UHS Consulting. Si hubiese alguna duda, no duden en cualquier momento de la presentación en hacerlo saber a través del chat o bien utilizando su micrófono. En tanto, mientras estamos presentando, por favor, les voy a pedir que desactiven su micrófono, es decir, que lo tengan en mute ahí silenciado, para evitar ahí cualquier interferencia con otro tipo de sonidos. Ya solo si una intervención, pues podemos desbloquear el micrófono o bien utilizando la herramienta de chat. Si no hay alguna duda previa, pues iniciamos ya con esta presentación. Como les comentaba, mi nombre es Osvaldo Rafael Martínez y voy a ser su instructor el día de hoy. Algunas reglas generales del curso, como les comentaba, mantener el micrófono apagado, en mute, por favor. También una participación activa. Si tuvieran alguna duda o quisieran en determinado momento que se fuese más específico en algún tema, lo podemos hacer sin ningún problema. Y por último, pues prepárense para aprender. Recordar que el activo más valioso son ustedes. Algunas disposiciones generales para este curso. Bueno, pues la calificación aprobatoria para poderles pedir su documentación es del 80%. Van a tener 3 oportunidades para acreditar el examen de evaluación que les vamos a estar haciendo llegar una vez que termine la sesión aquí virtual y a través del Classroom. Adicional, bueno, su documentación se les estará enviando 3 días después, en un lapso de 3 días después. En cualquier momento de esos 3 días, pues ya ustedes podrán estar recibiendo ahí su documentación una vez acreditado el examen. La duración de esta sesión es de las 5 de la tarde a las 8 de la noche aproximadamente. Si hubiese necesidad de alargarlo un poco más, lo podemos alargar sin ningún inconveniente. Un poco del temario que vamos a ver aquí, por ahí les hicieron llegar una parte de lo que es el temario general. En resumen, pues lo hemos concentrado en puntos medulares, que son los que ustedes están observando aquí ahorita. ¿Cuáles son los fundamentos legales y definiciones que ampara pues la cédula de operación anual? ¿Qué sujetos, digamos, están pues obligados a presentar cédula de operación anual? ¿Cómo es que se da el acceso al sistema que es el famoso SINATEC? ¿Y qué instrucciones generales pues ustedes necesitan seguir o tienen que tomar en cuenta para poder acceder de manera correcta? Posterior a eso, tenemos también la elaboración de diagramas de funcionamiento, el cálculo y reporte de emisiones, dónde está el fundamento y cómo se realiza, la interpretación de reportes de laboratorios, reporte de disposición y gestión de residuos, que son las secciones técnicas de la cédula de operación anual, el reporte de emisiones y transferencia de contaminantes, y por último el Registro Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, el famoso RENE. Todo eso dentro del alcance de lo que es la cédula de operación anual en cada una de sus secciones técnicas. Bueno, pues comentamos, quisiera saber un poco de ustedes cuáles son sobre todo si tienen experiencia o han tenido experiencia ya elaborando, presentando cédula de operación anual en algún momento, y de dónde o de qué estado nos están acompañando, por favor, y su nombre completo, si es posible.
por ahí el micrófono para poderse presentar. Bueno, iniciamos con esta parte, cuál es el nivel de competencia que tenemos en cuanto a la regulación en los diferentes órdenes de gobierno que tenemos y cómo es que se da lo que es pues ese nivel de competencia para cada uno de los órdenes de gobierno en el marco de lo que el gobierno le ha llamado pues Estrategia Nacional de la Calidad del Aire. Resulta que pues todos los esfuerzos que tanto la legislación como el gobierno y los ciudadanos han realizado tendientes a disminuir pues, la contaminación a la atmósfera, pues se centra en esta estrategia nacional y en la cual pues podemos ver aquí en esta presentación que tenemos regulación en los 3 niveles de gobierno, lo que es la federación, lo que es los estados y los municipios. La federación, pues recordar que hay establecimientos, sobre todo los que son de competencia, en este caso federal, pues que están sujetos a la obtención de una licencia ambiental única, que es como que el instrumento rector que les va a permitir funcionar, y a su vez todos aquellos establecimientos pues, que tengan licencia ambiental única están obligados a presentar cédula de operación anual federal, en el cual medularmente se da a conocer cuál es el estado que guardan las emisiones que tienen de fuentes fijas, ¿no? Punto importante. A su vez, bueno, el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, ver que en el caso federal, pues se ajusta lo que es el famoso RETC, que es para fuentes fijas, y a nivel estatal tenemos que también los estados tienen regulación, sobre todo a la obtención de licencias ambientales estatales, y por ende la obligación de presentar cédula de operación anual estatal, igual para dar a conocer, en este caso, el estado que guarden sus emisiones de fuentes fijas estatales. En el marco del RTC también hay un RTC a nivel estatal. Punto importante, el que busca ese registro pues es establecer un inventario de las emisiones. También recordar que el municipio o el orden municipal tiene reserva establecer ciertos lineamientos o ciertos requisitos dentro de su ámbito de competencia, en este caso dentro de lo que es el alcance municipal. Y bueno, se refiere sobre todo a lo que son comercios que no precisan de obtener una estatal o una licencia ambiental federal. Entonces, este registro de emisiones básicamente lo que hace es integrar un inventario de cuáles son esas emisiones que tiene la industria privada, tanto en su sector federal, su sector estatal, y también el sector municipal. Sin embargo, este último sector, que es el municipio, pues casi no hace uso de esta atribución que tiene, obviamente integrando el inventario de lo que son sus comercios, lo que son sus servicios, hablando de lo que es emisiones. Por lo tanto, nos vamos a centrar sobre todo a lo que son estados y la federación. Recordar que ya sea independientemente de que se trate de nivel estatal o de nivel federal, pues estamos obligados a siempre estar dentro de los parámetros de emisión para fuentes fijas y que obviamente existen normas oficiales mexicanas para poder verificar o contrastar nuestros niveles de emisión contra los parámetros que están listados en esas normas oficiales mexicanas. Entonces, todo esto en su conjunto, todo este modelo de gestión que se tiene en cuanto a la calidad del aire, le vamos a llamar para efectos concretos, pues, Estrategia Nacional de la Calidad del Aire. Todo enfocado a lo que es reducir pues, la cantidad de emisiones, integrar procesos productivos que sean un poco más amigables con el ambiente, incluso fomentar ahí la inclusión de industrias limpias y, por supuesto, la reducción de lo que son contaminantes, químicos tóxicos y compuestos ahí persistentes. Entonces, que quede ahí como dato nada más, todo esto en su conjunto se llama Estrategia Nacional de la Calidad del Aire y es parte de un programa que ha implementado o se tiene implementado a nivel gobierno con diferentes instrumentos de reporte que básicamente es la cédula de operación anual de nivel federal, que es la que estamos viendo o la que vamos a ver ahorita, y también recordar que existe cédula de operación anual de nivel estatal. Obviamente el nombre va a variar dependiendo del estado. Hay estados como, por ejemplo, el Estado de México, que para la COA estatal no se llama COA, sino se llama COI, cédula de operación integral, pero con el mismo objeto, que es la integración de los reportes de emisiones
y también de los contaminantes que se generan en un establecimiento que está sujeto a una autorización de carácter estatal. Una duda. Bueno, recordar también a manera de introducción que tenemos... Una duda. Sí, te escucho. En la slide anterior, ¿y qué significa? ¿O a qué se refiere esa columna? ¿A qué se refiere esa columna? A ver, un segundo, ¿eh? El slide anterior. Ajá. Ahora sí, ¿me repites la pregunta, por favor? Venía IE, o sea, que es federal, estatal y municipal. Venía IE, ¿A qué se refiere IE? Federal, estatal y municipal. La columna después de los RETSE. Se refiere... Después de los Bueno, se refiere a lo que se le conoce como inventario de emisiones. Recordar que hay un inventario de emisiones federal, un inventario de emisiones estatal, y obviamente también debería de haber ahí uno municipal, pero sin embargo el municipio no hace uso de esas atribuciones, por lo tanto solo hay inventario de emisiones federal y estatal. ¿Cuál es el objetivo de ese inventario? Pues listar prácticamente... Este inventario... Perdón, ¿sí? Ese inventario ya es algo de la dependencia. Este inventario ya es algo de la dependencia. Sí, es algo de la dependencia, pero recordar que ese inventario se va nutriendo de los resultados que digamos que los sujetos de reporte que integran COA, pues transfieren, digamos, esa información. Ahí se ponen los datos y con eso el gobierno elabora lo que ese inventario de emisiones, con base a esos resultados, a todas las COAs que le llegan dentro de su ámbito de competencia, ya sea federal o estatal. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. También recordar, a manera de introducción, que tenemos pues, competencias, como lo mencionábamos también en el slide anterior, competencias en materia ambiental que están prácticamente muy bien definidas. Hablando de cualquiera de las materias, puede ser aire, puede ser agua, puede ser suelo o residuos, incluso otro tipo de materias que ahorita aquí nos están incluyendo porque no son sujetos a reporte de COA, pero tener bien identificado que para estas materias, lo que es agua, aire, suelo y residuos, pues tenemos competencias en los 3 niveles de gobierno. Verificar, por ejemplo, que para el sector o para el caso de materia de aire, pues tenemos 11 sectores que están obligadas o que están, que son sujetas de reporte federal, en este caso, de lo que son fuentes fijas, 11 sectores que están obligadas a presentar COA. También en el caso estatal, tenemos sectores estatales claramente identificados, que son obviamente sujetos de reporte de COA estatal en este caso, y también lo que les comentaba, que el municipio también dentro de su ámbito de competencia, pues tiene que regular sus servicios en cuestión de la mayoría de el sector. Lo que tenemos que hay también emisiones de contaminantes. Ahorita recordar que lo que nos interesa, pues básicamente es la competencia federal, porque este curso versa sobre lo que es COA federal. En el caso de emisión, pues también somos sujetos de reporte porque si se tienen cuerpos de agua o se descarga agua residual, ya sea a bienes que sean cuerpos nacionales, pues somos obligados también de enterar a la autoridad cuáles son los niveles de contaminantes que estamos emitiendo. A nivel estatal, normalmente hay algunos estados que también han suscrito convenios para administrar los sistemas de alcantarillado. No en todos los estados sucede, ni en todos los municipios sucede, pero sí hay algunos casos particulares donde se tiene esta característica. En el orden municipal, para la cuestión de agua, recordar que al ser el municipio el organismo que opera normalmente los sistemas de agua y alcantarillado, pues es ahí donde donde se desecha, digamos, el agua residual de los distintos establecimientos de la industria privada. En el caso de suelo, pues también podemos tener emisión, sobre todo por transferencia de contaminantes, hablando, por ejemplo, de suelos contaminados para la cuestión federal. Entonces también puede ser una cuestión ahí de reporte. Algo adicional, en la cuestión de residuos peligrosos, recordar que la norma oficial mexicana que establece cuáles son los requisitos ahí o cuáles son los residuos que son considerados como peligrosos es la norma 052 de la Semarnat. Y bueno, los sujetos obligados...
Disculpa, en las residuos especiales, ¿en cuál caen? ¿En la federal o en el estatal? Ah, okay. Esos caen en la cuestión estatal. Entonces, para efectos de lo que es la competencia, es lo que voy a comentar ahorita. Déjame terminar ahí la idea. En el caso de residuos, los peligrosos, recordar que pues son de competencia estatal, y en este caso nos interesa sobre todo si es que nosotros somos o no gran generador de residuos, porque si somos gran generador, ya de entrada estamos también obligados a presentar cédula de operación anual. Recordar también que los residuos de manejo especial son de competencia estatal, es decir, los administra el Estado o la entidad federativa a través de la legislación ambiental local. Hay algunos casos en los cuales pues, los estados también han suscrito convenios con la federación para regular a los microgeneradores o pequeños generadores de residuos peligrosos. Solo en algunos estados en específico, normalmente no es algo que sea muy utilizado. Entonces, para efectos de lo que es la competencia ambiental, vamos a decirlo de esa manera, que solo los de manejo especial son de competencia estatal. Y adicional, los sólidos urbanos... Una duda. Sí, te escucho. ¿Cuál es la diferencia entre emisión y transferencia? Mira, emisión hablamos de cuando es directamente algún sector natural. Por ejemplo, podemos hablar de emisión cuando se habla de fuentes fijas, porque en este caso los contaminantes se transfieren directamente, en este caso, a la atmósfera. Y podemos hablar de transferencia cuando la industria o empresa que genera los contaminantes no los emite directamente a un cuerpo natural, sino que hace uso de algún servicio para la transferencia. Puede ser, por ejemplo, en la cuestión de agua, cuando un establecimiento que es de competencia federal, por ejemplo, genera agua residual, pero no la tira directamente a un cuerpo de agua que sea un bien nacional, es decir, un río, un lago, sino que lo que hace es destinarla al alcantarillado. Entonces ahí lo que hace es una transferencia, porque se va a una red municipal que ya es competencia estatal, por eso es que se llama transferencia. Y lo mismo pasa con residuos. Con residuos también hablamos de transferencia, porque recordar que nosotros, como generadores de residuos peligrosos, no disponemos finalmente de ese residuo, sino que lo transferimos por medio de un transportista autorizado, y ese transportista autorizado lo dispone ya en un sitio de aprovechamiento o un sitio de disposición final. Por eso es que se llama transferencia, porque hay toda una cadena donde el residuo o el contaminante va pasando. Y en el caso de aire, por ejemplo, hablamos de emisión, porque es directamente a un cuerpo natural, que en este caso sería la atmósfera. Perfecto. No sé si ha quedado claro esa parte. Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entramos ya en lo que es la cédula de operación anual, COA, recordar que es el acrónimo ahí de lo que significa COA, y pues en este caso es la COA federal, que es, básicamente es un instrumento de recopilación de información, multimedios por establecimiento. ¿Por qué multimedios? Porque hay diferentes formas de poder obtener esa información. Ahorita vamos a ver que realmente se puede obtener de distintos puntos ahí la información. ¿Cuál es el objetivo? Aquí se han dividido en objetivos tanto para el gobierno como para empresas. Básicamente lo que busca el gobierno, y esto tiene relación con el primer slide, es que básicamente el gobierno busca integrar dos tipos de registros. El primero se va a llamar Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, que es el famoso RETC, y el segundo es el Registro Nacional de Emisiones. En el caso del Registro Nacional de Emisiones, por ejemplo, están todas las emisiones atmosféricas, y en el caso del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, no solo hay emisiones que van a la atmósfera, sino también hablamos de residuos, hablamos de contaminantes a cuerpos de agua, y todo aquel contaminante que sea sujeto de reporte. Por eso se llama Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. Pero para efectos de esto, pues es uno de los objetivos del gobierno integrar estos registros con la información que los particulares entregan a través de la cédula de operación anual. ¿Qué más? Tiene otro objetivo básicamente, que es la integración de inventarios, lo que le vamos a llamar inventarios de gases de efecto invernadero, es decir, cuántos gases o compuestos de efecto invernadero se están emitiendo a la atmósfera por operación de toda la industria privada que es sujeta a reporte de COA, y también la cantidad de generación de sustancias o residuos peligrosos que han sido transferidos a sitios de disposición final
o sitios de aprovechamiento. Todo esto con qué objetivo, pues que se tenga toda esa información estadística para saber cómo estamos tanto en emisiones como en generación de residuos peligrosos, y en base a eso el gobierno pueda diseñar, evaluar normas, obviamente para verificar la pertinencia de las normas que se tienen actualmente, y si es necesario en función de la cantidad, a lo mejor, de emisiones, de la cantidad de residuos generados, o la especificidad de algunos de ellos, pues de ahí va a depender si se propone una reforma, o se propone la emisión de una nueva norma, o algún requerimiento ahí, o un instrumento de política pública enfocado, obviamente, a la cuestión de emisiones y contaminantes. Y en cuanto a los objetivos para empresas, tenemos básicamente dos. El primero, pues que básicamente con la información que se tiene en la cédula de operación anual, recordar que esa cédula nos puede servir como un instrumento estadístico para poder saber cómo está nuestro desempeño ambiental, y en base a eso empezar a establecer pues objetivos de cumplimiento ambiental, obviamente con tendencia hacia la baja, para poder ya sea reducir nuestra cantidad de emisiones, reducir nuestros contaminantes que transferimos, o incluso el consumo, ya sea de combustibles o energía eléctrica. Y también recordar que esta COA es reconocida por la industria como un reporte de uso interno, ¿no? Al ser un reporte en el que se integra toda la información, tanto operativa como de contaminantes, pues nos sirve para tener toda esa información a la mano. Además de que es de cumplimiento legal obligatorio para los sujetos de reporte. Y bueno, ¿cómo es que esta COA ayuda, digamos, a las diferentes empresas pues a establecer ya sea medidas de prevención, objetivos de control ambiental o medidas de mitigación? Bueno, básicamente se debe a que tiene un bajo costo en cuanto a la energía, por así decirlo, y a los gastos que se esgrimen por la integración de toda esta información. Además a que se tienen pues correctamente identificadas al momento que se captura la COA todas las corrientes, tanto de entrada como de salida. Entonces, en algunos casos ya no es necesario hacer pues ahí análisis o balances como tal de contaminantes o balances de materia, es decir, de productos que se utilizan o de insumos. Además, pues nos permite desarrollar indicadores ambientales y energéticos, obviamente porque podemos conocer cuál es nuestro nivel de consumo de energéticos del año inmediato anterior y incrementar la eficiencia y reducción del daño ambiental. Se entendería que ese sería uno de los objetivos o uno de los usos que nos podría dar esta información. Sin embargo, eso va a depender del nivel de compromiso ambiental que tenga la empresa que es sujeta de reporte. Así podemos tener los mejores datos ya sea integrados, pero si no hacemos uso adecuado de esa información, pues básicamente nada va a cambiar. Entonces va a depender también de ahí del nivel de compromiso que tenga la empresa. Hay empresas a lo mejor que con esta información pues logran establecer de manera adecuada esos indicadores, esos objetivos de cumplimiento, y habrá empresas que no lo vean así o que no lo hagan así, sino que se limiten nada más a cumplir como tal el requisito, que es la presentación de la cédula de operación anual. Entonces, punto importante, recordar que al tener toda esta información integrada, pues obviamente una forma de poder sacarle ese cubo extra es estableciendo esos indicadores o utilizándola para tener un panorama de cómo es que está nuestro desempeño ambiental en cuestión de volúmenes. Otra cosa importante pues es recordar que existió por ahí del 2015 una simplificación administrativa en la cual básicamente se busca pues sectorizar, digamos, la administración ambiental a nivel federal. Para la cuestión de la Semarnat, pues se crearon 3 direcciones generales, que son las que están viendo aquí ahorita en este slide. Son estas 3 que están aquí. Cada una de esas 3 direcciones, pues son las que integra de manera separada cada uno de los inventarios o registros de información en base a la COA. Tenemos que la primera, por ejemplo, la que está ahí en el círculo azul, que es la Dirección General de... No recuerdo ahorita lo que quiere decir toda esta sigla, pero recordar que es una Dirección General de la Semarnat y está encargada de básicamente integrar el inventario de emisiones, fuentes fijas de jurisdicción federal y registro de emisiones y transferencia de contaminantes. La Dirección de Actividades Riesgosas básicamente se encarga de la generación de residuos peligrosos y del manejo de residuos peligrosos, ¿no?
Incluso si recordarán, por ahí si alguien ha tenido oportunidad de ver algún permiso ahí para el transporte de residuos peligrosos o para la operación de sitios de acopio o sitios de aprovechamiento de residuos peligrosos, se podrían dar cuenta que en el encabezado de esa autorización viene el nombre de esta dirección, que esa es la Dirección General de Actividades Riesgosas. Tenemos, por último, la Dirección General de Cambio Climático, que lo que integra básicamente es el registro de emisiones, Registro Nacional de Emisiones. Entonces, son 3 direcciones generales, 5 trámites, que son los que tenemos aquí, que se pudieran en determinado momento poder obtener autorización o no, va a depender ahí del tipo específico, y también que existió una separación, ¿no? En el caso de la CENER, pues hubo ahí la creación de lo que es la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, que tiene ciertas atribuciones que ahorita no es motivo de esta presentación, pero recordar que también existe. Y también recordar que los estados también administran la cuestión atmosférica dentro de su ámbito de competencia a través de la presentación de una cédula de operación anual también estatal, que también autorizan en este caso la generación de residuos a través de un registro como generador de residuos de manejo especial, y que también son encargados de regular lo concerniente a agua, pero solo agua que sea, en este caso, agua residual, que sea a sitios, por ejemplo, de alcantarillado de algunos municipios, ¿no? Recordar que la administración de agua, tanto extracción como de agua superficial, que sea reservada a la federación, pues la va a administrar la Conagua a nivel federal, y también precisar de autorización para la descarga, si es que se llega a descargar agua residual, algún cuerpo receptor nacional. ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Alguna duda? ¿O todo está bien? ¿Qué hacemos? Disculpe, ¿qué es la CONUE? Bueno, tengo aquí algunos mensajes. Algunas personas están comentando que no alcanzan a escuchar, otras personas que todo bien. No sé si se deba a la cuestión ahí de la calidad de la conexión de internet. Es que así, ahorita hace rato se escuchaba muy cortado. Ok, ¿ahorita están escuchando bien o existe ahí por ahí algún lag? Por aquí pregunta Miguel Ángel, ¿qué es la CONUE? La Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía. Es una comisión creada ahí por la Secretaría de Medio Ambiente para la administración eficiente de la energía. Bueno, por ahí si existe algún lag o algún problema, por favor, hacerlo saber. Vamos a continuar con lo que es el marco legal de la COA federal. Ahora sí, ya en específico, pues cuál es el acuerdo, en este caso, que regula tanto la obligatoriedad de presentar cédulas de operación anual como los requisitos y el periodo de reporte. ¿Dónde está establecido esto? Bueno, esto básicamente está establecido en un acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015. Y a partir de esa fecha, pues se han hecho algunas adiciones a ese acuerdo, obviamente todas tendientes sobre todo a la cuestión ahí de los factores de emisión y de algunas particularidades que no han modificado el contenido de ese acuerdo en su conjunto. En el momento sigue siendo un acuerdo vigente. Recordar que se publicó de manera inicial el 14 de agosto de 2015. Y bueno, también en el periódico oficial está el periodo de reporte, que básicamente es del 1 de marzo al 30 de junio de cada año. ¿Qué significa esto? Bueno, que estamos en periodo de reporte. Obviamente hasta el 30 de junio todavía tenemos ahí para presentar cédula de operación anual, y recordar que es del 1 de marzo al 30 de junio. Obviamente para todos los establecimientos que sean sujetos de reporte. Ahorita vamos a ver cuáles son esos establecimientos que son sujetos de reporte, es decir, que están obligados a presentar cédula de operación anual. Dice aquí Sánchez Riaños, dice, una duda, por la contingencia, ¿no se aplazará la fecha de reporte? Mira, para la cuestión federal, la Secretaría de Medio Ambiente ha sido muy enfática en que no va a aplazar el periodo de reporte. Es decir, no ha ahorita pues disminuido, digamos, o aumentado el periodo de reporte.
sigue siendo al día de hoy hasta el 30 de junio de este año. No así para las COAs estatales, sobre todo algunos estados han por ahí modificado a través de decretos o de acuerdos en los cuales pues han suspendido los plazos de reporte. Esto ha sucedido en la gran mayoría de los estados. Entonces, por ahí los que van a presentar cédula de operación anual estatal, pues ellos sí probablemente estén alargando el periodo de reporte. Pero en la cuestión federal no ha habido ningún cambio. Al día de hoy sigue siendo hasta el 30 de junio de este año. Entonces, punto importante, y ahí que como dato, la primera vez que se publicó este acuerdo fue el 14 de agosto de 2015, y a partir de ahí pues sigue vigente. ¿Cuál sería el marco legal para la COA federal? Recordar que pues esta COA federal, pregunta también Miguel Ángel Garcés, ¿la estatal qué fecha tiene? Normalmente las COAs estatales se presentan hasta el mes de abril de cada año, es decir, durante febrero, marzo, abril, en ese trimestre, deberían estarse reportando, pero esto va a depender específicamente del estado de donde se vaya a reportar. Entonces, por lo regular, hay cambios de fechas. Entonces, yo les pediría ahí que busquen en la Secretaría de Medio Ambiente de su estado cuál es la vigencia ahí o el periodo de reporte para la COA estatal. Dice, ¿cuál COA se reporta 2 veces al año? Bueno, en este caso es recordar que esta es cédula de operación anual. Entonces, no para el caso federal, no hay 2 COAs al año, es solo una sola cédula de operación anual. Entonces, habrá establecimientos que reporten 2 COAs porque a lo mejor generan residuos de manejo especial y por eso reportan COA estatal, y también generan residuos peligrosos y además a lo mejor generan emisiones a la atmósfera que sean de jurisdicción federal, a lo mejor descargan agua residual a un cuerpo receptor nacional y también están obligados a presentar cédula de operación anual federal. Entonces, por eso es que se reportan 2, ¿no? Pero en realidad es solo una vez al año y obviamente es del reporte del año inmediato anterior. Bueno, continuamos con esto. Recordar que la COA, pues básicamente son ahí 4 secciones las que tienen su fundamentación legal. La primera de ellas es la parte de atmósfera. Recordar que en el reglamento de la LEGEPA, en su artículo 17 y 21, está básicamente la fundamentación de lo que es el marco legal en materia de atmósfera para la cédula de operación anual. En el caso del registro de emisiones y transferencia de contaminantes, ¿dónde está ese fundamento? Está en el reglamento de la LEGEPA también, en materia de registro de emisiones y transferencia de contaminantes, artículo 9 y 10. Ahí es donde se encuentra el fundamento legal para lo que es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. En el caso de residuos peligrosos, recordar que además de la LEGEPA también hay una ley específica en la materia, que es la LGP-GIR, y esa, bueno, está en el reglamento de la LGP-GIR en su artículo 72, donde básicamente se dice que para los grandes generadores deben reportar cédula de operación anual. También tenemos el registro de emisiones o registro nacional de emisiones. Eso dónde aparece o dónde está el fundamento para la presentación del registro nacional de emisiones es el reglamento de la Ley General de Cambio Climático, es lo que significa LGCC, en materia de registro nacional de emisiones, artículo 3, 4 y 12. Ese sería el fundamento de ese registro, que obviamente pues está integrado a lo que es la cédula de operación anual. En su conjunto, este sería el marco legal que sustenta la obligatoriedad de presentar cédula de operación anual. Hasta ahorita no vemos qué establecimientos son los sujetos de reporte, porque lo único que estamos haciendo acá es conocer pues cuál es el fundamento legal para lo que es el registro o para lo que es la presentación de cédula de operación anual. Dice por aquí, voy a leer esta pregunta, Miguel Ángel Garcés, dice, las mediciones de agua de alcantarillado son 2 veces, eso va a depender de lo específico que sea el municipio. Hay municipios que piden que normalmente se haga un monitoreo de manera anual. Si obviamente te lo piden 2 veces al año, pues tendría que ser de esa manera, pero recordar que eso es ya de jurisdicción municipal. RETC, ¿qué significa? Registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Vamos a ir contestando aquí las preguntas a través de esta sesión también, para que quede claro ahí y no se vaya a quedar nadie. Continuamos. Ahora sí, lo interesante, ¿cuáles son los sujetos obligados a presentar cédula de operación anual federal? Bueno, en materia de atmósfera van a ser sujetos obligados
todas las fuentes fijas que sean de jurisdicción federal. Recordar que la LEGEPA contempla pues 11 sectores federales o considera como federales en materia de atmósfera, y eso incluye al sector hidrocarburos. Por decirles ahorita algún sector que también está incluido ahí, puede ser, por ejemplo, el sector minero, el sector de cemento, de petróleo, por ejemplo, está incluido dentro de esos sectores, ¿no? Como empresas del vidrio, también están incluidas dentro de esos sectores. Ahorita vamos a ver en específico cuáles son esos 11 sectores, pero recordar que la LEGEPA contempla 11 sectores, y esos 11 sectores, si su empresa encuadra dentro de esos sectores que son considerados como fuentes fijas de jurisdicción federal, pues están obligados a presentar cédula de operación anual. ¿Cómo podemos saber o cómo puedo saber si mi establecimiento también es sujeto? Bueno, si yo trabajo en una empresa o de repente la empresa a la cual doy asesoría o que estoy revisando, pues es una empresa que tiene licencia ambiental única, ya de entrada, pues es obligado también a presentar cédula de operación anual. RETC, registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Recordar que los sujetos que están obligados a presentar COA federal son aquellos que descarguen aguas residuales a cuerpos nacionales. ¿Cuáles son los cuerpos nacionales? Pues bueno, pueden ser cuerpos de ríos, cuerpos de lagos o arroyos que sean de jurisdicción federal. ¿Dónde vienen esos cuerpos o cómo podemos saber si el río al que estamos descargando es considerado como un cuerpo receptor nacional? Yo les pediría que revisen la Ley Federal de Derechos, obviamente de este año, donde viene, en materia de aguas nacionales, donde viene un listado de los cuerpos que son considerados como cuerpos receptores nacionales por estado. Es decir, cada estado hicieron un inventario y ahí aparece qué cuerpos de agua, qué ríos, qué lagunas o qué lagos son considerados como cuerpos receptores nacionales. Entonces, si la empresa que están asesorando o para la cual laboran descarga a algún río, algún lago, algún cuerpo que sea cuerpo receptor nacional, pues ya de entrada es sujeto obligado de presentar o está obligado a presentar cédula de operación anual. El documento para revisar el listado de cuerpos receptores, recordar que es la Ley Federal de Derechos en materia de aguas nacionales. Esa ley federal de derechos se renueva cada año, por ahí de mediados de diciembre de cada año, sacan la nueva ley para el año siguiente, pero el listado es el mismo año con año. Entonces, incluso si ahorita ustedes buscan en internet o más adelante buscan en internet Ley Federal de Derechos, ahí aparece un listado con los cuerpos que son considerados como cuerpos receptores nacionales o bienes nacionales. Entonces, recordar que si descargamos aguas nacionales aguas residuales, perdón, a esos cuerpos receptores, pues ya de entrada estamos obligados a presentar COA federal. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué creen que seamos sujetos obligados? Porque recordar que si nosotros presentamos declaraciones en materia de aguas residuales, pues tenemos que hacer monitoreos ya sea trimestrales o mensuales de la calidad de esa descarga, y son también los resultados que se van a estar reportando a la COA federal. Por ahí detecté un pequeño lag al final. ¿Sí escucharon lo último o lo repito? Ok, recordar, ya comentábamos por ahí que la Ley Federal de Derechos, pues ahí se contemplan cuáles son los cuerpos receptores que son considerados como cuerpos receptores de aguas nacionales. Entonces, revisar, es importante que revisen esa Ley Federal de Derechos en materia de agua, y si el establecimiento para el cual ustedes trabajan o que ustedes están asesorando descarga agua a cualquiera de esos cuerpos receptores, pues ya estamos obligados a presentar cédula de operación anual también. ¿Qué datos vamos a presentar? Bueno, básicamente vamos a presentar los resultados de nuestros informes de monitoreo, ya sea que nosotros hagamos estudios de manera anual o de manera trimestral, dependiendo de la carga de contaminantes que tengamos. Esos resultados que vienen en el informe que les da el laboratorio es lo que se va a subir a la cédula de operación anual. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, recordar que esta información sirve para integrar el famoso registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que es el que están viendo ahorita ustedes aquí en este slide. Dice RETC, que es Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, y habla de agua. Entonces, vaya, ahí van a ir los datos de la cantidad, por ejemplo, de metales pesados, de huevos del minto, de grasas y aceites, de los distintos parámetros contaminantes, para integrar ese registro, ¿no? Para que la autoridad pueda saber cuál es la calidad general de esos cuerpos receptores.
Entonces, eso en materia de agua. En el caso de residuos peligrosos, los sujetos que están obligados a presentar cédula de operación anual. Las redes, ¿Sí? ¿Te escucho? los redes activos de aguas o también de emisiones. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Que si los REDSES son extivos de aguas o también los REDSES son de emisiones a la atmósfera. No, esos son exclusivos de agua y residuos peligrosos. Para el caso de atmósfera, son básicamente destinados al Inventario Nacional de Emisiones. Perfecto, muchas gracias. Ok. Bueno, en el caso de residuos, recordar que uno de los sujetos que está obligado a presentar cédula de operación anual federal son los grandes generadores de residuos peligrosos. ¿Y quiénes son los grandes generadores? Pues todos aquellos que generen más de 10 toneladas al año son considerados como grandes generadores de residuos y obviamente están obligados a presentar cédula de operación anual. Entonces también si el establecimiento donde ustedes trabajan o están asesorando genera más de 10 toneladas, ya de entrada debe presentar cédula de operación anual federal. ¿Qué más? Bueno, si es que es alguna empresa de manejo de residuos peligrosos, hablando específicamente de proveedores que sean o que ofrezcan servicios de transporte de residuos peligrosos o sitios de disposición final, por ejemplo, estaciones de acopio o ya sitios donde se dedican a reciclar aceite o a hacer algún tratamiento a esos residuos. Esas empresas que prestan esos servicios también están obligadas a presentar cédula de operación anual federal. ¿Qué más? Bueno, tenemos en el caso de lo que es el RENE, el Registro Nacional de Emisiones o Inventario Nacional de Emisiones. Los sujetos de reporte básicamente son aquellas empresas que tengan emisiones directas o indirectas que en su conjunto sumen 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente o más al año, más los sectores que sean listados en los artículos 3 y 4 del reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia del RENE. Entonces, importante también revisar si es que nosotros, al final del reporte de la COA, ya cuando nos arroja, digamos que la cantidad total o bruta, por así decirlo, de emisiones contaminantes, si nosotros generamos más de 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente, pues ya de entrada tenemos que presentar cédula de operación anual y también el inventario de emisiones. Y bueno, si es que la empresa está o encuadra dentro de los sectores que están en esos artículos, que son el 3 y el 4 del reglamento de la Ley General de Cambio Climático, en materia de RENE, pues también estamos obligados a presentar cédula de operación anual. En general, estos son los sujetos que están obligados a presentar COA federal. No todas las empresas lo presentan, no todos los establecimientos están obligados, solo aquellos que encuadren en estas especificaciones. También se van a encontrar empresas que reporten COA federal y a la vez también reporten COA estatal. Entonces, eso es algo también muy común y eso va a depender de la característica de las operaciones o de las actividades que realice esa empresa. ¿Qué es el RETC? Como les comentaba al principio de esta presentación, todo esto sirve para integrar ciertos inventarios, para integrar ciertos registros, y uno de ellos es el RETC, que básicamente es un instrumento de política ambiental, como lo dice aquí este slide, que tiene estas dos características. Primero, pues induce la reducción de emisiones y transferencias de sustancias peligrosas para el ambiente y la salud. ¿Cómo es que lo hace? Bueno, simplemente integrando la información y que los sujetos de reporte puedan darse cuenta de esas cantidades. Además, pues integra información pública de los establecimientos que emiten y transfieren sustancias, RETC. Recordar que hay una norma oficial mexicana que es esta que ahorita justamente están observando aquí en este slide, que es la norma oficial mexicana Semarnat 165-2013. Esa norma es particularmente importante porque en esa norma vienen básicamente los umbrales de sustancias que son sujetas de reporte de RETC. Este apartado, que es el RETC, es un apartado de la COA. Entonces, de repente, si ustedes generan residuos que están listados o generan emisiones o contaminantes que están listados en esa norma, en esas cantidades o en esos umbrales de reporte, o incluso más de eso,
pues están obligados a integrar esta parte específica de la COA, que es el RETC. Entonces, no todas las empresas van a llenar esta parte, el famoso RETC. ¿Qué significa eso? Que puede ser que yo vaya a llenar una COA o esté asesorando a una empresa que vaya a llenar una COA, y no significa que voy a llenar todas las secciones de la COA, sino que previo a eso se hace un análisis para verificar qué secciones son las que aplican en específico para ese establecimiento. Y hablando específicamente del RETC, pues esa norma, vienen ahí las sustancias que son sujetas de reporte. Entonces, si la empresa no genera ninguna sustancia que esté dentro de esa norma, pues no es necesario llenar el RETC. ¿Es una emisión? Bueno, recordar que para efectos del RETC, una emisión es la liberación de sustancias directamente al medio, puede ser aire, suelo, cuerpos de agua nacionales. ¿Qué es una transferencia? Traslado de sustancias a un sitio físicamente separado de donde se usaron o produjeron, ya sea en residuos o descargas de agua al alcantarillado. Básicamente, actividades de reuso, reciclaje, coprocesamiento, tratamiento y disposición final, hablando específicamente de residuos. Entonces, para efectos del RETC, estas son las diferencias entre lo que es una emisión y lo que es una transferencia. Si se dan cuenta, pues la transferencia es como tal un cambio físico del lugar en la cadena de generación. Y obviamente disposición de ese residuo. ¿Qué es el Registro Nacional de Emisiones, el famoso RENE? Básicamente, como su nombre lo indica, es un registro, un inventario, que básicamente compila información de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero. Mucho ojo, aquí solo se refiere a compuestos y gases de efecto invernadero de los diferentes sectores productivos del país. Y básicamente, ¿para qué nos sirve? Bueno, para tener trazabilidad, para establecer tendencias y estrategias nacionales. Como les comentaba al inicio, estos son instrumentos de política pública. Básicamente nos van a servir para dictar, ya sea la generación de nuevas estrategias de manejo, para reformar leyes o incluso para establecer la emisión de nuevas normas oficiales mexicanas. Todo va a depender de los resultados de estos registros, tanto el RETC como el Registro Nacional de Emisiones. Aquí les pongo una liga, esta presentación la vamos a compartir ahí para que ustedes la tengan y haya acceso por medio de links a las ligas donde pueden encontrar información acerca del RENE. ¿Qué son los compuestos de gases de efecto invernadero? Recordar que el RENE se encarga de hacer un inventario, una clasificación y un registro de estos compuestos. Básicamente, pues tenemos que son compuestos gaseosos de la atmósfera, pueden ser naturales como antropogénicos, es decir, que sean generados por actividades humanas, que se absorben y emiten radiación infrarroja. Aquí tenemos un listado, pues, de esos compuestos que son considerados gases de efecto invernadero. Yo creo que todos tenemos en mente qué es el efecto invernadero. Si alguien no lo tiene claro, pues podemos igual ahí platicarlo muy brevemente, pero de entrada, estas sustancias que vemos aquí listadas son esas sustancias que son consideradas gases y compuestos de efecto invernadero. Y obviamente también son parte del reporte de la COA federal. A la parte final, pues ya viene un inventario, una integración de las emisiones que genera cada establecimiento, y con base a eso podemos saber pues qué sustancias está generando los distintos sectores productivos del país. ¿Qué emisiones son compuestos y gases de efecto invernadero y que se reportan al RENE? Vemos aquí que podemos tener una diferenciación en cada una de ellas, y para esto se ha establecido una clasificación: emisiones directas y emisiones indirectas. En la cuestión de emisiones directas tenemos lo que son actividades agropecuarias, ¿sí? En el chat sí preguntan qué cosa es efecto invernadero. Ok, Sánchez Riaños, ¿podría explicar el efecto invernadero? Bueno, el efecto invernadero, para efectos prácticos y para no abundar mucho en esa explicación, es un efecto que se crea en este caso en el planeta. Estas sustancias, estos compuestos que vemos aquí listados, pues hacen una especie de barrera, forman una especie de barrera en la atmósfera, es decir, cuando se generan, se van a la atmósfera, se establecen en cierta zona de la atmósfera, y lo que hacen es que absorben energía y emiten radiación infrarroja. Entonces dejan pasar los rayos infrarrojos del sol, dejan pasar, llegan a la Tierra,
y obviamente la Tierra empieza a tener un aumento, por así decirlo, de temperatura. Esos rayos puede ser que reboten, que intenten salir del planeta, pero esa barrera que ha creado estos compuestos, estos gases de efecto invernadero, pues impide también la salida de esa radiación. Por lo tanto, esto deriva en un incremento gradual de la temperatura del planeta que trae consigo pues una cantidad variada de efectos. El caso del deshielo de los polos, el caso de afectaciones climáticas o los patrones de clima. Entonces es, digamos que un efecto no deseable, ¿no? El efecto invernadero. Y curiosamente estos compuestos lo que hacen es incentivar la generación de ese efecto invernadero. Así como tal el nombre, pues todos hemos visto un invernadero, lo que hace es atrapar el calor. Así, estas sustancias hacen la función del plástico de ese invernadero. Entonces, en resumen, básicamente estas sustancias hacen la función de un plástico, como el plástico de un invernadero. Lo que hacen es básicamente atrapar el calor y con ello incrementar la temperatura del planeta. Entonces, es un efecto que no es deseable para efectos de mantener los patrones de clima y obviamente que no tenga efectos nocivos en el planeta, ¿no? Entonces, eso sería lo que básicamente sería ese efecto invernadero. Y curiosamente, estas sustancias, como lo comentaba, pues son las que motivan, las que fomentan ese efecto en el planeta. Y obviamente trae consigo ese incremento de temperatura. Pues continuamos con esto. Para qué emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero se reportan en lo que es el Registro Nacional de Emisiones. Las hemos dividido en dos: emisiones directas y emisiones indirectas. Las primeras, en el caso de las emisiones directas, verifiquen aquí en el slide, tenemos actividades agropecuarias, tenemos fugas del sector energía, tenemos procesos industriales, comerciales y de servicios, fuentes móviles y combustión de fuentes fijas. Si se dan cuenta, pues son una gran cantidad de emisiones. Aquí podemos tener varias, pueden ser emisiones de dióxido de carbono, de óxidos de azufre, de óxidos de nitrógeno, emisiones, por ejemplo, de fuentes móviles, en este caso los autos, o vehículos que circulen dentro de empresas o que sirvan para el acarreo, transporte de material, procesos industriales para casos específicos de servicio, como aquí dice de servicio, por ejemplo, podemos tener gases refrigerantes, que son gases utilizados para los mini splits o para los equipos ahí de control de clima, y que también pues son considerados compuestos de efecto invernadero, fugas del sector energía, sobre todo con alto azufre, y actividades agropecuarias. Hablamos del incremento ahí por ejemplo, de cabezas, hablando de activos productivos en el sector agropecuario. En este caso pueden ser animales que pueden incluir o pueden aumentar esa concentración de gases de efecto invernadero, y que todo ello contiene esas emisiones que se reportan en el RENE. En la cuestión de emisiones indirectas tenemos básicamente dos. En el caso de la COA se reportan dos tipos de emisiones indirectas. Tenemos el consumo de energía eléctrica y el consumo de energía térmica. Puede ser el caso de hornos, de calderas, o el propio consumo de energía eléctrica a través de la red de suministro de CFE que nos llega. No es un consumo o no es una emisión que se generó directamente o que se produjo directamente en el establecimiento, porque ya se compró, digamos, el combustible o se compró la energía previamente generada a un distribuidor. Pregunta aquí Miguel Ángel Garcés, ¿estos dos tipos de emisiones se reportan en el RENE? Es correcto, estas son las emisiones que se reportan para efectos del RENE y que también se integran dentro del cuerpo de la COA. Perdón, una duda. ¿El consumo de energía eléctrica es a partir de cierto consumo o cualquier consumo? Cualquier consumo va a ser considerado como emisión indirecta y también se va a reportar en la COA federal. Dice Sánchez Riaños, si la empresa subcontrata a los proveedores para el movimiento de material y nuestros productos tenemos que contabilizarlo también. Es correcto, porque al final de cuentas son actividades que se desarrollan dentro de tu establecimiento, independientemente en este caso de que sea un caso subcontratado, también debería reportarse. Bueno, ¿quiénes son los sujetos de reporte al Registro Nacional de Emisiones? Bueno, para que sean sujetos de reporte, básicamente se deben reunir dos condiciones. La primera de ellas, recordar
sea un establecimiento que emita una cantidad igual o mayor de 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Esa sería la primera. Y la segunda, que pertenezca a los sectores definidos en los artículos 3 y 4 del reglamento del RENE. Si esas dos condiciones se reúnen, ustedes ya son sujetos obligados de reporte del Registro Nacional de Emisiones. ¿Y cómo lo pueden hacer? A través de un reporte consolidado para los sectores transporte, agropecuario, residuos, comercio y servicios. Pero si son sectores de energía o industria, es decir, es una empresa de manufactura, de fabricación de ciertos artículos, pues entonces ustedes tienen que hacer un reporte por instalación, es decir, a través de la COA, pero por instalación. En este caso hablamos de una fuente fija, por ejemplo, un horno de cemento, un horno ahí de producción, puede ser una caldera o algún equipo ahí que utilice algún combustible y que sea fuente fija de jurisdicción federal. Es decir, que pertenezca a uno de los sectores ahí que sea considerado como federal. Si es uno transportista, como preguntan aquí, tiene que ser un reporte consolidado, es decir, sectores transporte, agropecuario, residuos, comercio y servicios, que es uno pues sí, aunque son muchas actividades, es uno de los menos comunes. Por lo regular, casi los que reúnen esas características son los sectores de energía e industria. Obviamente por la cantidad de combustibles, de insumos que utilizan en sus procesos. Dice, una industria de 25,000 toneladas, transportista. ¿Sí? Entonces, sí, también sería sujeto obligado a través del reporte consolidado. Ok, ahora sí es importante revisar, bueno, esta parte que le dice el reporte de compuestos y gases de efecto invernadero conforme al sector. Vemos que esto también se puede hacer de acuerdo, o se puede clasificar de acuerdo al sector al que pertenezca. Tenemos aquí básicamente dos tipos de sectores, o para efectos de la presentación lo hemos dividido en dos tipos de sectores. El primero de ellos es el sector transporte, agropecuario, residuos y comercio. Y tenemos que este sector puede hacerlo a través de un reporte consolidado, en el cual existe una sumatoria de las emisiones directas e indirectas de todas las instalaciones. Por ejemplo, una empresa que tiene 5 o 6 plantas, por así decirlo, dentro de un mismo complejo, lo que hacen es hacer una sumatoria de esas emisiones e integrarla a la COA federal a través de las tablas de compuestos y gases de efecto invernadero. Es decir, dentro de la COA existe una sección específica para reportar estas emisiones. En el caso de que sea por instalación, solo en caso de que sea gran generador de residuos peligrosos o descargue agua residual, también a través de la COA por instalación. En el caso del sector industria y energía, esos invariablemente se van a hacer de manera individual, es decir, por instalación, y puede ser a través de fuente fija federal, es decir, COA federal, en la sección 6 de la COA, que es básicamente estos compuestos de gases y efecto invernadero se reportan en esa sección, que es la sección 6, para fuentes fijas federales. Para fuentes fijas estatales, por recordar que también existe el instrumento de cédula de operación anual estatal. Jazmín dice, ¿puede explicar un poco más de cómo sería por instalación? Bueno, básicamente a esto nos referimos a que puede ser dos formas de poder reportarlo, para efectos de gases y compuestos. Puede ser consolidado, como lo tenemos aquí, o puede ser por instalación. Bueno, si es consolidado, es, por ejemplo, si nada más genera emisiones, ya sea directas o indirectas, es decir, emisiones de transporte, de operación de movimiento de materiales y además una fuente fija federal, se va a hacer a través de un reporte consolidado, pero solo para los sectores transporte, agropecuario, residuos, comercio y servicios. Entonces, a través de la COA, más adelante vamos a verlo, hay que llenar una tabla con una sumatoria de todas esas emisiones y a través de eso ya tienes el reporte consolidado. Es decir, haces un reporte con la sumatoria de todos los compuestos que llegas a generar y ya te da la sumatoria, obviamente te da un resultado, pero esto se hace a través de unas tablas en específico que vienen en un apartado de la COA. Y por instalación, solo se va a reportar si es que, además de gases y compuestos de efecto invernadero, también genera residuos peligrosos y también descarga agua residual. O sea, solo en esos casos se tiene que hacer por instalación. Y esto, como les comentaba, se puede hacer a través de COA federal o COA estatal.
Dice la estatal, ¿dónde se reporta? Pregunta aquí Miguel Ángel Garcés. Ese trámite se hace a través de la Secretaría de Medio Ambiente Estatal. Es un reporte o un trámite similar a la COA federal, pero solo que ahí solo vas a reportar residuos de manejo especial y emisiones que sean de competencia estatal. Es decir, que no sean sujetos de reporte de competencia federal. Entonces, tener bien en claro esa parte, que existen dos tipos de COA, no todas se reportan a la misma instalación. ¿Qué sustancias están incluidas en estos registros? Aquí tenemos una serie de sustancias que son consideradas como gases y compuestos de efecto invernadero también. Y vean, aquí tenemos dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y algunos compuestos que hacen función ahí de gases refrigerantes. Entonces, esas son sustancias que también se reportan a través de estos registros. Puede ser RETC o RENE, cualquiera de los dos. Y estos registros, punto importante y para que quede claro, vienen, o la forma de reportarlos es a través de las secciones de la COA para RETC o para RENE. Entonces, viene a través, en las tablas de la COA vienen esas secciones. Bueno, llevamos ya casi una hora. Vamos a dar un descanso de 5 minutos, nada más ahí para que puedan ir al sanitario o tomar un poco de agua, y continuamos con esta parte. Ahorita esto es toda la parte introductoria a lo que es la cédula de operación anual, y ahorita para que les quede más claro y haya por ahí oportunidad de despejar las dudas, vamos a hacer un ejercicio con el sistema de reporte de la COA para que no haya ahí dudas, para que les quede más claro. Obviamente entiendo que es mucha información la que hay que digerir, pero ahorita con el ejercicio práctico yo creo que queda un poco más claro esa parte. Vamos a responder estas preguntas. Antes de eso, dice, por ejemplo, una constructora que instala una planta de asfalto y genera emisiones aparte, tiene generación de residuos peligrosos y de residuos y de manejo especial por la construcción. ¿Aplica reporte por instalación? Es correcto, y ahí vas a reportar probablemente cédula de operación anual estatal. Al menos que tengas que seas un gran generador de residuos peligrosos o que tengas licencia ambiental única, pues tendrías que reportar federal. Dice Sánchez Riaño, si en mi proceso uso hexafluoruro de azufre, ¿lo tengo que reportar? Por supuesto, solo en caso de que haya emisiones. Recordar que si es un compuesto que se utiliza en el proceso, pero no existen emisiones directas o emisiones indirectas a la atmósfera, pues entonces no aplicaría. Pero si hay emisiones, pues sí. Para la COA estatal se hace en físico o mediante un portal. Esto va a depender de la particularidad de cada estado. Hay estados que lo hacen a través de medios físicos, es decir, tú tienes que imprimir tu informe de COA y presentarlo. Y hay estados que ya implementaron plataforma digital, similar a la plataforma federal, para la presentación de la COA estatal. Entonces va a depender ahí en específico del estado. Dice Sánchez Riaños, no tengo emisiones, se inyectan a los aparatos que fabricamos, ¿no? Entonces no aplica, son fabricantes, obviamente ahí no aplicaría. Bueno, damos el descanso de 5 minutos y regresamos para la siguiente parte.